A los peronistas, compañeros, no nos tienen que pedir paciencia, nos tienen que pedir perdón. A la pena de prisión perpetua. ¡Vamos! Fue un día histórico, inolvidable. El 16 de mayo del 2011 se conoció la sentencia por la causa denominada Masacre de Margarita Belén. Después de 11 meses de juicio oral contra 9 imputados, de 60 días de audiencia y de más de 125 testigos. Ese día se acabaron 35 años de impunidad. 8 militares fueron condenados a prisión perpetua. Un policía absuelto. Fue el día en que la emoción contenida se desató entre familiares, amigos, organizaciones políticas y sociales que hicieron el aguante durante todo el juicio y que esperaron con espíritu estoico cada uno de los 35 años de impunidad. Jamás se podrá olvidar ese estallido, un instante sublime, un momento en que la emoción y la razón se mezclaron en un solo abrazo, en un solo apretón de manos, en una sola consigna: justicia. Los largos días de ignominia empezaban a cerrarse como viejas cicatrices de heridas que todavía duelen. La memoria
había vencido. La memoria festejaba. No fue casual llegar a esta sentencia. Para ello, fue necesario abrir muchas puertas que se golpearon por años. Fue también fundamental la decisión política y el coraje del expresidente Néstor Kirchner, continuada en la gestión de la actual presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Fue el compromiso militante de ambos, sumado a la creciente movilización popular de estos 35 años, lo que en definitiva pudo romper tanta impunidad que pretendió instalar el olvido. Es la lucha y la perseverancia en la lucha, el compromiso y la memoria, las que siempre, al final, logran imponerse. Como el viento o el agua que horadan la dura roca. Del mismo modo, la militancia de miles es la que termina por quebrar cualquier intento de perpetuar la infamia. Y fue así que llegó el día donde al final una sentencia puso justicia en una de las causas más emblemáticas del terrorismo de Estado en el nordeste argentino. En esta masacre, ocurrida el 13 de diciembre de 1976, cerca de Margarita Belén, Chaco, fueron asesinados los compañeros Patricio Blas Tierno, Néstor Carlos Sala, Carlos Zamudio, Luis Ángel Barco, Roberto Yedro, Delicia González, Luis Díaz, Fernando Gabriel Pierola, Raúl María Cairé, Julio Pereira, Carlos Alberto Duarte, Carlos Tereschuk, Manuel Parodio Campo, Luis Arturo Franzen, Emma Beatriz Cabral, Reinaldo Zapata Soñés y Mario Cuevas. Todos eran militantes políticos pertenecientes a diversas agrupaciones, siempre identificados con el peronismo combativo. Acercarse al porqué de tanta ferocidad mostrada por la dictadura en esta masacre permite ver a fondo el entramado de la represión política e ideológica que sufrió nuestro pueblo. Los represores actuaron con ensañamiento contra mujeres y hombres, como si quisieran sembrar el terror entre los que seguían decididos a mantener sus convicciones, sus ansias de construir un país justo, libre y solidario. El presente material, justamente, es un testimonio más que presentamos como una reflexión colectiva acerca del significado completo de lo que fue la masacre de Margarita Belén en el contexto de aquel proceso brutal que sufrió el pueblo argentino. Todos los compañeros caídos en Margarita Belén tenían un fuerte compromiso político. Eran militantes de distintas vertientes en las que se expresaba en aquellos años el movimiento peronista. Aquí los queremos rescatar desde esa pertenencia ideológica y política. No eran individuos, fueron algo más todavía. Fueron militantes comprometidos con una idea de nación y de sociedad. Lucharon codo a codo por ese sueño. Pertenecían a organizaciones concretas que construían todos los días poder popular. De ahí proviene su heroicidad,
porque, como enseñaba el inolvidable compañero Westergel, el verdadero héroe siempre es el héroe colectivo. Reunidos a partir de distintas agrupaciones políticas, de diferentes frentes de acción de masas, de instituciones concretas, de propuestas electorales y partidos específicos, lo que unificaba a estos compañeros, en su esencia, era el compromiso, la militancia, la vida jugada por el movimiento peronista y por un eslogan: Perón vuelve. De este modo, los compañeros caídos en Margarita Belén, más allá de sus nombres, eran miembros del partido auténtico, del movimiento agrario misionero. Otros eran conocidos por su militancia en la gloriosa JP. Otros eran militantes de la Juventud Universitaria Peronista. Finalmente, también cayeron compañeros ligados a la Juventud Trabajadora Peronista. Como puede verse, esta masacre tuvo como objetivo a la militancia peronista y fue un claro mensaje a sus agrupaciones, un intento de disciplinar a los grupos políticos a los que cada uno pertenecía. Claro, lo que los verdugos nunca saben es acerca de aquello que alguna vez cantaron los olimareños: mi tumba no anden buscando, porque no la encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos tirando. Mi voz, la que está gritando. Mi sueño, el que vive entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. Voy a JP. Integralismo secundario. Voy a arrancar el integralismo secundario. Después voy a la JP en el 74, 73, pero antes del integralismo secundario. Claro, porque hay un fenómeno, es decir, en esta región, el centro, la usina, fue la Universidad Nacional del Nordeste. Es ese fenómeno que irradia, digamos, posteriormente toda la región, y después es donde surgen los principales cuadros que después conforman la organización. Entonces ese es el análisis sociológico. ¿Qué característica tiene la universidad? Tiene una característica que aún accedían hijos de trabajadores, digamos, hijos de campesinos, por eso, digamos, hoy nos reíamos porque te decíamos éramos todo el interior. Por eso es importante, digamos, como decía Aníbal, arrancar, digamos, del fondo, porque, es decir, para llegar a Margarita, y lo que decíamos muchas veces, a veces los diarios nos matan otra vez al negarnos la identidad política. El grueso de la juventud peronista que se incorpora ahí. La juventud peronista se incorpora con el Luchi Huerta. ¿Y cuál era la única que te comentaba? Nosotros en los años 70 no éramos más de... Nuestros actos no eran más de 100. 100, 120. En el año 69, los actos de la JP no eran más de 100, 150 personas. En el año 71 era de 10.000. Venía un bombo, iba a Perú y teníamos 10.000 a la hora que se nos volvía. Bueno, compañeros, arrancamos esta especie de tertulia
La idea es compartir con ustedes, militantes de la etapa del 70, una reflexión colectiva en torno de lo que fue el proceso político y la militancia de los 70. Nosotros queremos enmarcarlo a partir de los compañeros caídos en Margarita Belén, y un poco queríamos, junto con ustedes, reflexionar, que fueron partícipes de esta experiencia, reflexionar en torno de cómo se dio en nuestra región todo este movimiento político fuertemente identificado con el peronismo. La Liga Agraria es un fenómeno que surge en Saespeña. Tiene como epicentro en Saespeña, surge como base del movimiento rural católico. Las juventudes de UCAL, UCAL era un movimiento cooperativo muy fuerte, y eso se va ensamblando, con esa corriente política que va surgiendo en la universidad. Por eso te digo, es el epicentro. El epicentro del Nordeste estuvo fundamentalmente en Resistencia y en Corrientes, capital, que lo produce la universidad. Ese fenómeno se traslada posteriormente, a lo que fue las JP regionales, la organización de las JP. Es decir, ¿qué precede a eso? Una organización estudiantil que se llamaba Federación de Agrupaciones Universitarias Integralistas, adherida a una corriente nacional que nucleaba el peronismo, que era la Unión Nacional de Estudiantes. Entonces, ¿cómo se traslada ese fenómeno? Es decir, cuando el integralismo, la federación se organiza en todo el Nordeste, con mayor desarrollo en Corrientes y en el Chaco, y con pequeño desarrollo en Misiones y en Formosa. Después ese desarrollo político también va confluyendo, surgen las ligas en el Chaco, y ese fenómeno se extiende a toda la región. Goya, Formosa, el MAM, el Movimiento Agrario Mecinero, que preexistía, pero después se fractura y se fundan las ligas agrarias. Entonces es un fenómeno que por naturaleza se regionaliza, pero la regionalización lo da la universidad y la iglesia. En el caso de la liga agraria, la iglesia, Coincidió en ese momento el hecho de que también había un vuelco de la iglesia de pueblo, la llamada opción por el pobre, por el ejemplo, que fue asumida por muchos surgimiento de los sacerdotes del tercer mundo. Sí, hay algunos muy comprometidos, obispos, y otros no tanto, pero que adherían a esta opción por los pobres. Solo que algunos se jugaban todo. El caso de Boto era notable porque él estaba él personalmente en las marchas de la Liga Agraria. Y se le veía de lejos porque él se ponía una sotana blanca en las marchas. Y cuando le preguntaban por qué usaba eso, porque era demasiado visible, decía, porque no, cuando estoy en mi pueblo me he visto de gala, porque era la gala del obispo, era su sotana blanca. El hecho detonante del surgimiento de la Liga fue el plan Agrex, de Pedro y Antonio Lanusse, que era la entrega de 2 millones de hectáreas que abarcaba el Bermejo, a la costa del Bermejo, ese fue el hecho detonante, pero que está en el contexto, de la preexistencia de todas estas organizaciones que mencionábamos, y de un hecho fundamental, la caída del precio del algodón, la desaparición del precio sostén. La declaración del precio sostén. O sea, una de las grandes banderas de las ligas, y así se encamina, en la cual, el surgimiento de la liga es un fenómeno que confluye la juventud peronista, el movimiento universitario y las agrupaciones, Sudor, que era en ese momento era lo que preexistía a FATRE, Federación Argentina de Trabajadores Rurales, Movimiento Juvenil de UCAL y Movimiento Rural Católico. Esa confluencia con un hecho detonante termina en el primer cabildo abierto de las ligas que se hace en Saespeña, donde se fundan las ligas, y después se da el proceso de extensión regional, a toda la regional, porque esas estructuras tenían existencia regional. Yo creo que el rol de la Iglesia Católica ahí fue fundamental, porque tuvo una fuerte incidencia. El monseñor Di Stefano
En toda la primera etapa acompaña el proceso. Bueno, acá acompaña. Y por otro lado, Monseñor Devoto en Guayaquil. Con respecto ¿Y qué me en Misiones? Teníamos como consigna que la iglesia era popular y prolongada y en todos los frentes. Todo ese proceso de masa confluye en Montonero. Perón lanza la actualización doctrinaria que hoy está en película y está en libro, digamos, donde tira tres grandes conceptos, digamos, que actualiza fundamentalmente para incorporar este sector emergente que era la juventud. El concepto del objetivo y introduce el concepto de guerra integral. Es decir, todos los métodos de lucha son válidos. Pero aparte, Medellín legitimiza la acción armada contra las tiranías. La insurrección y la rebeldía. La rebeldía. Es imposible hablar de la juventud peronista sin hablar de Montonero. Los compañeros de Margarita Maler pertenecían a las agrupaciones y pertenecían a Montonero. Esa es su historia. Cuando Perón ve el fenómeno juvenil, ¿qué hace? Organiza la cuarta rama de la juventud. En el año 71, en el año 70 aparece Montonero y ahí sobre el... empiezan a... ya preexistían la FAP, Fuerza Armada Peronista. Después aparece Montonero, después aparece Descamisado, después aparece la FAP. En el año 71 se hace un congreso en Corrientes, digamos, de la Unión Nacional de Estudiantes, que era el evento nacional que prácticamente aglutinaba todo el espacio. Y ahí se produce la fractura. Porque ¿cuál era el debate posterior? Es decir, lucha armada sí, lucha armada no. ¿Qué tipo de socialismo? ¿Socialismo nacional como manda el general o socialismo científico? Es decir, empieza toda una serie de debates. Yo creo que fue una... Entonces, a partir de ahí se empieza a fracturar la juventud. Y se unifica en las JP regionales. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que la política acertada, o la política que más prendió fuera de Montonero, la cuarta rama, el lucha y vuelve, que fueron las grandes consignas. Yo digo, Montonero tiene tres grandes consignas. El arburazo, el lucha y vuelve, y Cámpora gobierno y perdón el poder. A partir de ahí fueron todos errores nuestros, digamos. Son las tres grandes consignas de masa donde el pueblo acompañó a Montonero, digamos. Claro. Entonces eso permite que ese proceso no solo termine en la unificación de las agrupaciones juveniles, que posteriormente la división se da por matices ideológicos, el caso, digamos, la tendencia revolucionaria del peronismo, JP, Montonero, Comando de Organización, Comando Nacional Universitario, Concentración, etcétera, etcétera. Y se da un proceso no solo de unificación de la juventud, sino de unificación de lo que en aquel momento se denominaba Organizaciones Armadas Peronistas. Y terminan fusionándose primero Montonero con Descamisado, después Montonero con FARC y después Montonero con una parte de la FAP. La FAP 17 de octubre y la Carlitos Caride, digamos. Es decir, que ese es el proceso, digamos, en la cual llega el movimiento popular y con Perón dándole manija. Al año 73, digamos, donde sale el triunfo de Cámpora y el gran sueño del retorno de Perón. La construcción del partido auténtico fue visualizar por dónde venía el camino. Bien. Lo que pasó fue, Boito me conta que el partido auténtico asustó, como asustó, por ejemplo, el desarrollo que tuve el bloque sindical que teníamos la Juventud Trabajadora Peronista. Yo creo que también, porque si no uno tiene pareciera que queremos hacer un análisis muy simple. Yo creo que el golpe los militares tenían que hacer en ese momento. Si no, nuestro desarrollo me iba a complicar su partido. Yo creo que primero tuvimos una derrota política. Empezamos a aislar del pueblo en realidad de algunas bases particulares. Entonces, aislado políticamente era mucho más fácil la derrota militar del pueblo. El día que tomó el ejército viejo bueno, ese día, el primer levo, el primer dice, declárase ilegal al partido técnico. No, eso es posterior. Diciembre entonces del 75. O sea, ¿por qué empezaron a ver que nosotros podíamos tener? Después de las elecciones de Misiones. Después de las elecciones de Misiones salimos tercero, muy lejos. El pase a la clandestinidad de Montonero fue el 6 de septiembre del 74. Yo estaba en libertad porque yo tenía la conferencia de prensa.
¿Cómo han vivido, desde dónde han vivido el tema del 13 de diciembre a título personal? Todos lo vimos preso. Y la mayoría como testigo. Yo fui testigo del 12 de diciembre a la noche. Y yo tuve dos casos muy cercanos. Fui detenido uno que muere en Italia y estaba en la celda con otro que lo saca por la Italia. Nosotros vamos. Francia fui detenido. Con Cueva estuve en la celda Con el negro Cueva estaba. cuando lo saca. Vos estabas en la U7, en el 3. Y nosotros estábamos en la celda de al lado donde estaban planificando cómo iba a ser el masacre, o sea que nosotros teníamos ya esa misma noche, sabíamos que no era fuga, sino que era un asesinato. Es más, En la masacre de Margarita Belén fueron fusilados militantes de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. También fue variada la edad de los compañeros asesinados, aunque en su mayoría eran muy jóvenes. Ese aspecto, en realidad, no fue tenido en cuenta por los genocidas. Lo que buscaba la dictadura era acabar con una forma de hacer política. Quería matar el concepto de la lucha por la justicia social. Claramente, el terrorismo de Estado atacaba con saña aquellos lugares donde la militancia estaba más activa, más comprometida, más consustanciada con una idea distinta de nación. Pretendían que truene el escarmiento en nuestras filas. En nuestra región, por sus características culturales, socioeconómicas e históricas, esos lugares eran centralmente la Universidad Nacional y la Iglesia, más específicamente aquel sector eclesiástico autodenominado curas en la opción preferencial por los pobres. Por ello se atacó a la juventud universitaria peronista y a las incipientes experiencias de las ligas agrarias, impulsadas por la Iglesia del Tercer Mundo en Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. La dictadura militar también buscó combatir ese frente de masas que se había formado en la resistencia y en los 18 años de proscripción del peronismo. Aquel espacio que la historia recuerda y recordará como la gloriosa JP. Su desarrollo desigual y combinado a lo largo y a lo ancho del país concitaba multitudes que no se han igualado hasta el presente en la historia argentina. Era un poder real, movilizado y con incipientes y variadas experiencias organizativas. Por ejemplo, la juventud peronista, la juventud trabajadora peronista, la juventud universitaria peronista, la juventud peronista de regiones, la Unión de Estudiantes Secundarios, entre otras variadas denominaciones, todas las cuales fueron confluyendo en la tendencia revolucionaria y en Montoneros, cuya expresión electoral fue el Partido Peronista Auténtico, fundado en 1974. En esta masacre que aquí recordamos, la dictadura apuntó sus cañones asesinos contra las experiencias organizativas de la juventud peronista en nuestra región, para desarticularlas. Prueba irrefutable de ello es que todos los fusilados en Margarita Belén
eran activos militantes de esas organizaciones políticas. En este testimonio, que llamamos Margarita Belén, la historia completa, quisimos echar un poco de luz sobre este proceso histórico y político que es la verdadera raíz desencadenante del terrorismo de Estado en nuestra patria. Los compañeros habían sido capaces de construir un poder real con identidad peronista, que ponía en jaque los intereses de la oligarquía y de los sectores más concentrados de la economía. Esa y no otra fue la principal razón de tanta represión. Los compañeros habían sido capaces de poner en marcha el pedido de nuestra inolvidable Evita. A la fuerza brutal de la antipatria, decía ella, le opondremos la fuerza popular organizada. Hoy, 35 años después de la masacre y con una sentencia judicial de por medio, los fusilados de Margarita Belén han sido honrados. Y somos nuevos y renovados compañeros de la misma región, alzando las mismas banderas y aprendiendo de la propia historia, en la militancia, en la lucha. Es 13 de diciembre y la primavera hace hermosas las flores de todo el campo. 22 margaritas se hacen eternas y Belén en el Chaco les da su amparo. El 13 de diciembre Santa Lucía y se curan los ojos de los enfermos, pero es tan gigantesca la hipocresía que quien debe mirarla se queda ciego. 22 margaritas se quedan solas y alguien quiere arrancarlas cortando el tallo, pero sin darse cuenta las hace eternas a cada paso, a cada paso. Una bota inmensa quiere pisarlas, pero las margaritas se hacen a un lado. Quieren matarlas, pero no se dan cuenta que no podrán hacerlo ni en 2000 años. Estaban muy cansadas, pero seguían para ver a su tierra por siempre libre.
las daban por perdidas, pero vivían. Cómo se vive el sueño de lo imposible. Creí una mañana haberlas visto a las 22 flores como jugando bajo el sol indomable allá en el Chaco, floreciendo el camino iban cantando. 22 margaritas se quedan solas y alguien quiere arrancarlas cortando el tallo, pero sin darse cuenta las hace eternas. A cada paso, a cada paso, una bota inmensa quiere pisarlas, pero las margaritas se hacen a un lado. Quieren matarlas, pero no se dan cuenta que no podrán hacerlo ni en 2000 años.